buenos días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, martes 24 de noviembre, en donde estaremos trabajando con las asignaturas de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciamos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con lo que es el tema del croquis, pero ahora vamos a unir todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a crear un croquis. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con base en la información analizada de cómo dibujar y escribir el recorrido de un croquis, ustedes van a realizar uno en donde describan cómo llegar a su lugar favorito o a un lugar conocido. Este croquis lo pueden realizar en su libreta o también tienen la opción de realizarlo como si fuera un cartel. Si se les facilita más hacerlo en grande, por ejemplo, en un cartoncillo, en un rotafolio o pegar varias hojas de máquina y hacerlo en grande, lo pueden hacer. Si no tienen la posibilidad, lo pueden hacer en la libreta, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer este croquis. Primeramente tienen que elegir a qué lugar quieren llegar o qué lugar quieren mostrar en el croquis. A lo mejor el recorrido, no sé, por ejemplo, de su casa, cómo llegar a la escuela, o de su casa, cómo llegar al Paseo de Santa Catarina, o a Soriana, a La Fama, no sé, ¿sí? Algún lugar que a ustedes les guste, o incluso a lo mejor algún lugar en el centro de Monterrey, en San Pedro, en García, ¿sí? Dependiendo de lo que elijas, ¿sí? Aquí lo importante y lo que voy a evaluar es cómo dibujas el croquis, que incluyas todas las referencias de lugares importantes para llegar al lugar donde deseas. Voy a también a considerar el nombre de las avenidas, de las calles, el uso de siglas y abreviaturas y finalmente lo que es el recorrido. ¿Sí? Recuerda incluir en el croquis las flechitas del camino a seguir y pues el recorrido tienes que describir cómo llegar al lugar que estás mostrando en tu croquis, ¿sí? Recuerda incluir cuántas cuadras hacia el norte, hacia el sur, oeste. También tienes que mencionar los lugares por donde vas a pasar, las referencias, el uso de siglas, el uso de abreviaturas, ¿ok? Entonces, esta actividad va a ser la única actividad que vas a realizar y pues recuerda que en el momento que la finalices, subes tu foto a la plataforma de Google Classroom. Y con esto estaríamos concluyendo nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema, ¿sí? Que se titula Números naturales en la recta numérica. El día de hoy vamos a trabajar con el concepto. Tu actividad va a ser copiar este concepto en tu libreta y subirla a la plataforma de Google Classroom. Muy bien. Números naturales en una recta numérica. En una recta numérica se pueden ubicar fracciones, números decimales y números naturales. Para representar números naturales en una recta, se dibuja una línea horizontal, así como que estamos viendo aquí, ¿ok? Sí, lo primero que debemos de hacer es dibujar una línea horizontal de esta manera, colocando una flechita al final. Después se escribe el 0, que es el origen, y se elige el tamaño de la unidad, o sea, la distancia de 0 a 1. ¿Sí? Entonces iniciamos con el 0, después colocamos el 1, después sería el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Aquí es muy importante primero determinar cuál va a ser la distancia, ¿sí? Entre el 0 y el 1. Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, medio centímetro, ¿ok? Pero aquí lo importante de determinar esta distancia es de que el 2 debe de estar a la misma distancia que el 1 y el 0. Por ejemplo, si elegimos 1 centímetro de distancia, el 2 tiene también que estar a 1 centímetro de distancia, el 3 igual, el 4 igual, y así sucesivamente hasta el número que desees o que se te solicite escribir en la recta. Así, se considera el tamaño de la unidad el número de veces necesario para representar cualquier número sobre la recta. No hay que olvidar que se debe seguir un orden consecutivo en los números, 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Este es un ejemplo de rectas numéricas, ¿sí? Estos ejemplos también quiero que los copies en tu libreta. Si te fijas aquí en el primer ejemplo,
tenemos del 0 al 7 y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 espacios entre el 0 y el 1, 5 espacios entre el 1 y el 2, 5 espacios entre el 2 y el 3 y así, en continuación hasta los 7 números, ¿ok? En la segunda recta tenemos del 0 al 6, pero si te fijas la recta es un poco más larga, ¿ok? Aquí, aunque siguen siendo 6 espacios, bueno, en este caso son 6 espacios, ¿sí? Entre el 0 y el 1, 6 espacios entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, etc. Y aquí, en la última recta, son 7 espacios. Aquí lo que quiero que pongas atención es de que lo que tienen en común las 3 rectas es de que no importa tanto en qué número terminan, sino que el espacio que hay entre cada uno de los números es el mismo. ¿Ok? Eso es lo más importante de una recta, que sea el mismo espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestra clase. Recuerda enviar tu fotografía a la plataforma de Google Classroom. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos con nuestra clase de historia y el día de hoy vamos a trabajar con el tema escritura, agricultura y herbolaria en Mesoamérica. Eso se encuentra en las páginas 63 a las 66 de tu libro de texto, ¿sí? Y la actividad de hoy va a constar en contestar el formulario que se encuentra en Google Classroom. Entonces, vamos a necesitar de tu marcatextos para subrayar las ideas principales y así poder contestar el formulario. Muy bien, en la página 63 tenemos lo que es la escritura. La escritura se desarrolló con la cultura olmeca entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Los sistemas de escritura de los mesoamericanos permitieron preservar y transmitir información acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Registraban la información en diferentes materiales como piedras talladas, telas, pieles, madera, huesos y cerámica. Las pinturas, los símbolos y los signos eran medios para describir y comunicar las ideas o los puntos de vista acerca del mundo. Los representaban en códices, mapas, calendarios, pinturas murales y estelas de piedra. En las sociedades mesoamericanas, los tlacuilos eran los escritores quienes tenían gran conocimiento de la técnica pictórica y de las historias de sus pueblos. La elaboración de los códices fue una práctica muy antigua. Estos consistían en largas tiras que se enrollaban o plegaban en forma de acordeón y se hacían con piel de venado o fibras vegetales como el maguey y el papel amate. En las culturas mesoamericanas se utilizaron 3 formas de representación: los pictogramas, que representaban seres humanos, animales y plantas; los glifos ideográficos o ideogramas, que expresaban ideas; y los glifos fonéticos o fonogramas que representaban sonidos. Pasamos a la página 65 y aquí tenemos lo que son las prácticas agrícolas. En Mesoamérica existieron diferentes técnicas agrícolas. La chinampa fue la más importante, que consiste en una parcela de tierra construida en los lagos de la Cuenca de México. Otra técnica era el uso de parcelas en el bosque, las cuales se aprovechaban por 1 o 2 años y luego se abandonaban para permitir que se renovara la vegetación. El uso del riego artificial proveniente de lagos, ríos, arroyos y manantiales fue una técnica para retener el agua, reducir el tiempo de descanso del terreno, intensificar el cultivo y extender la práctica agrícola en terrenos áridos. Las terrazas fueron otra modalidad de cultivo. En las montañas se labraba la tierra en forma escalonada para retener la humedad del suelo y controlar la erosión. La roza y la quema eran otras formas de preparar la tierra para cultivarla. Consistía en talar y quemar las plantas y los árboles de un terreno para fertilizarlo y sembrar. Estas técnicas todavía se practican en la actualidad. Los mesoamericanos empleaban instrumentos de labranza como hachas, bastones,
bastones plantadores de hojas y palas con mango. Tenían huertas especializadas en las que se cultivaba nopal, cacao, nopal con grana, cochinilla, aguacate y frutas. Además, había sembradíos de maguey y jardines de plantas ornamentales. Las flores eran muy apreciadas y se utilizaban para las ofrendas. Herbolaria. Los mesoamericanos usaban algunas plantas para curar enfermedades. Conocieron las propiedades de diversas plantas y las clasificaron según el tipo de padecimientos y síntomas que aliviaban. Muchas de estas plantas se siguen usando en la actualidad, como la jalapa, el huacayán, la zarzaparrilla, la valeriana, el árnica y la papaya. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. Entre los mexicas, los hombres y las mujeres con un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales eran los titisi. Los mesoamericanos creían que el mundo era el centro del universo y cuando un ser humano enfermaba, lo atribuían a la pérdida del equilibrio del cuerpo con el universo. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo lo que son las 3 páginas, ¿sí? Y te recuerdo que lo único que debes de realizar es contestar el formulario en la plataforma de Google Classroom. Al finalizar te aparecerá tu calificación y a mí la notificación que has concluido. Y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con las clases virtuales del día de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. Recuerda enviar tus evidencias a la plataforma de Google Classroom y no olvides quedarte en casa. Nos vemos el día de mañana.